Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras, además de nuestros análisis en profundidad como el de hoy, que tenemos a varios invitados de primera línea. Rubén Bolívar es especialista en derecho marítimo y también petrolero. Y el mundo del petróleo pues está revolucionado hoy también con la decisión del presidente Trump, ayer día de la liberación de Estados Unidos, que anunció que sería una revolución completa precisamente las nuevas tarifas que van a golpear a todo el mercado, tanto a países consumidores de petróleo como es el caso de China y la Unión Europea, como a los propios países que quieran importar o exportar petróleo a Estados Unidos. ¿Cómo está la situación en el mundo de hoy? Sí, bueno, embajador, primero que nada, muchas gracias por la invitación, gracias por estar nuevamente aquí en su programa tan distinguido. Bueno, complacido de estar aquí. Bueno, sí, efectivamente estamos en las puertas de una guerra económica, ¿no? Se ha desatado una guerra mundial. Yo comentaba que ahora las guerras no son como la guerra mundial o una guerra económica, y eso fue lo que desató ayer el presidente de Estados Unidos cuando estableció o cuando anunció digamos, la política de tarifas y aranceles que va a imperar de aquí en adelante en Estados Unidos. Y con respecto a los demás países, todos los países del mundo, casi todos, tienen relaciones con Estados Unidos desde algún punto de vista. Y cualquier decisión que tome este país, obviamente, va a impactar. Yo creo que usted lo decía, parafraseando a Charles de Gaulle, que para las elecciones del presidente de Estados Unidos deberían votar todos los habitantes del mundo. Esa es una tesis de Charles de Gaulle, decía precisamente por la importancia que tienen Estados Unidos, en ese caso y Rusia, en la época de la bipolaridad, pero hoy China también, todo lo que deciden esos grandes jefes de Estado y la Unión Europea nos implica a todos los países, sobre todo el tercer mundo, y en el caso de Venezuela, el petróleo es un factor fundamental en la política mundial. En el caso de Venezuela, bueno, nos hemos visto sumamente afectados y creo que Venezuela está bajo una situación de ataque ahora mismo desde el punto de vista de lo que son las políticas económicas de Estados Unidos, con la imposición ya de aranceles a las empresas, ya abiertamente a las empresas, no solamente a Chevron, que es una empresa norteamericana que está haciendo negocios aquí en Venezuela desde hace muchos años, 100 años efectivamente, sino que ya otras empresas que están aquí, Repsol, Eni, Maurel & Prom francesa, Eni es italiana, la Reliance, que es una empresa india que se dedica a la comercialización de productos. Y bueno, efectivamente, los recientes anuncios del presidente de que a partir del 2 de abril, o sea, a partir de hoy, o de ayer, perdón, empezaban a regir esas tarifas a los países. Fíjese, el presidente hizo el anuncio, ahora queda en manos del secretario de Estado, en conjuntamente con otros funcionarios del gobierno de Estados Unidos, incluyendo al secretario de la Secretaría del Tesoro, que es a la cual está adscrita la Oficina de Activos Extranjeros, que es la OFAC, digamos que son los que van a delinear y van a desarrollar estas políticas. Ahora ellos pueden decidir a qué país puede hacer negocio con Venezuela, cuál país no puede. Porque en función de un país que comercialice o que de alguna manera estén haciendo negocio aquí en Venezuela, va a ser sancionado ya ni siquiera la empresa como tal, sino que va a ser sancionado todo el país a lo cual pertenezca esa empresa. Sí, hoy veía la prensa internacional y hay una queja mundial en todas partes, porque por ejemplo aliados africanos como los europeos están molestos con la decisión de Trump, pero incluso en Asia, Japón, Corea, que son aliados permanentes, inclusive con tropas americanas en su suelo, estamos protestando porque esto es una crisis mundial. Alguien decía que cuando hay guerras arman fronteras de todo tipo, castillos, antes murales. Hoy en día y las murallas están siendo los puentes irritados que tenían las economías anteriores en la OMC, que es la Organización Mundial de Comercio, donde precisamente se trata de eliminar fronteras con eliminación de aranceles y grabaciones, y sobre todo gravámenes sobre productos. Y creo que ahora mismo eso pone, digamos, en tela de juicio y quizás como el ojo del huracán a estas organizaciones internacionales, como la organización que usted acaba de nombrar, la OMC, Organización Mundial del Comercio, que, bueno, vamos a ver para qué sirven, cuál es el rol que realmente cumplen en el mundo, porque se ha desatado una guerra que, para que la gente, digamos, que está viendo este programa lo pueda entender de una manera más laxa, si alguna persona, algún país, una empresa privada, incluso una pequeña empresa de cualquier país del mundo, quiere hacer negocios con Venezuela y le compra petróleo a Venezuela, ese país al cual pertenezca esa empresa va a quedar sancionado con un arancel que va a aplicar para todo el país, no solamente para el sector petrolero, sino para todas las actividades económicas que el país tenga
con respecto a Estados Unidos. Entonces, Además bueno, tiene algunas veces triple banda, por ejemplo, en el caso de China, si compra el petróleo venezolano tiene las sanciones, pero además hay sanciones directas a los productos chinos que hasta un 25%, ¿no? entonces se incorporaría un 25% que ya tienen los productos chinos per se, ahora se incorporaría otros 25%. Incluso la misma China está evaluando todos estos aspectos. Todas las empresas norteamericanas, la Chevron, obviamente tienen hasta el 27 de mayo para salir de Venezuela, para cerrar operaciones. No creo que para salir directamente, pero en todo caso para cerrar operaciones no pueden ejecutar actividades operativas ni Ahora administrativas. precisamente estamos viendo en la pantalla la cantidad de contenedores y lo que es el transporte marítimo que va a ser afectado también. Usted que es especialista en derecho marítimo. Sí, correcto. Es transversal, afecta a todas las operaciones del mundo, porque no solamente es el petróleo. Claro, a esto se le sumó ya la política de tarifa y con respecto a los aranceles que ya afectan no solamente a Venezuela, sino a todo el mundo. Y bueno, ya veremos cómo van a suceder las cosas de ahora en adelante, pero lo que es cierto, embajador, con respecto a Venezuela específicamente, ha sido un ataque creo que el más fuerte que ha sufrido Venezuela desde el punto de vista económico en toda su historia. Aquí se vienen aplicando políticas de sanciones del año 2019 a empresas específicas que hagan negocios con Venezuela, pero aquí es una operación a tres bandas quirúrgica, pero de una manera muy perversa, porque entonces si cualquier país, supóngase usted que Colombia, un empresario colombiano quiere exportar petróleo o gas para su país, para suplir sus necesidades, entonces todo el sector comercial de Colombia va a sufrir un incremento, por ejemplo, las ganaderías, el café colombiano, las flores colombianas, tienen un mercado, un nicho de inversiones bastante fuerte en Estados Unidos, pasarían a pagar un 25%. Ahora, también cabe la pregunta, embajador, ¿a quién va a afectar realmente ese A los arancel? Estados Unidos mucho. Es a los Estados Unidos, porque Claro. en definitiva el importador norteamericano va a tener que incorporarle un 25% al producto por motivo de ese arancel, y en definitiva ese 25% lo va a terminar pagando el ciudadano norteamericano. En estos días veíamos colas grandísimas en Estados Unidos, en la costa oeste, en California, donde el litro de gasolina o el galón de gasolina se puso a costar $7. O sea, un incremento casi del 100% de lo que normalmente se cotiza en el mercado. Precisamente hemos visto de usted que es presidente del Consejo de Energía de Venezuela, que tiene Consejo de Energía en toda América Latina pidiendo solidaridad en el caso de Guyana y la política de Estados Unidos y las grandes compañías que están en Guyana, pero también sería conveniente un comunicado que expresaran ustedes, porque la energía sigue siendo el motor del mundo y estas medidas del presidente Trump afectan a todo el comercio internacional. Nosotros tenemos una asamblea promotora del Consejo Venezolano de la Energía, que bueno, hay una cantidad de personalidades relacionadas con el mundo de la energía allí presentes, y nosotros emitimos un comunicado, primero repudiando la política de Estados Unidos en contra de Venezuela, de acoso, de intromisión, y de amenaza ya, no la amenaza, digamos, en el micrófono, sino una amenaza ya efectiva contra todas las operaciones operativas en materia de petróleo y gas en Venezuela y de otras áreas. Por otro lado, nos manifestamos también en contra de las políticas de amedrentamiento y de amenazas que vino a hacer el secretario de Estado Marcos Rubio a Guyana, creando un desequilibrio entre la relación bilateral que tiene Guyana con Venezuela a efectos de resolver la controversia sobre el Esequibo. Nosotros tenemos un convenio, el Acuerdo de Ginebra de 1966, al cual nos acogemos los venezolanos como el único mecanismo válido y aceptado por las partes, incluso por el Reino Unido, para la solución en el Esequibo. Esta semana, de una manera muy grosera, digamos, el funcionario de Estados Unidos mencionado hizo amenazas directas contra el país de una manera, si se quiere, burda. Y por otro lado, hubo la incursión de 2 fragatas de Estados Unidos que estaban patrullando en la zona de reclamación, en la proyección marítima de la zona de reclamación. Nosotros nos oponemos rotundamente a eso como venezolanos. No podemos permitir que ninguna potencia extranjera intervenga de esa manera, porque eso sería ir contra la injerencia, el principio de una injerencia en contra de la autodeterminación de los pueblos, contra la soberanía, contra la libertad que tienen los países de darse su propio sistema de gobierno, de darse su propio sistema de
de gestión y de gestionar sus recursos de la manera que le parezca más conveniente. Bueno, muchísimas gracias al doctor Rubén Bolívar. Nosotros vamos a seguir precisamente con la historia que es tan importante, con un personaje de primera línea como Francisco de Miranda, el hombre que preveía ya la integración frente a los imperios europeos y que es válido hoy el pensamiento de la integración latinoamericana y del Caribe. Ya conversaremos sobre este punto que entra también en la política internacional. Ya regresamos.